Hoy particularmente es el mismo. Ya la semana que viene, a partir de la semana que viene, no va a ser el mismo archivo que está subido en la parte teórica y el mismo que uso yo. Como ya les comenté, el archivo subido en la parte teórica suele ser más pesado que el que usamos en clase. Porque para eso es ese archivo teórico, para que sea la matemática dura que uno debe aprender o que más le sirve aprender, desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, vayamos a este tema de la función. Cuando uno está en el secundario, trabaja función lineal, función cuadrática, función racional a veces, exponencial, trigonométrica. Trabaja así funciones como si nada, sin terminar de entender o sin haber trabajado el concepto de función, que son dos cosas completamente distintas. Es decir, nosotros trabajamos con una función ya con el concepto concebido, ya con el trabajo armado. ¿Pero qué es la función? O sea, si uno pregunta, ¿qué es una función? Una función no es otra cosa que una relación matemática. Una relación entre dos conjuntos. Es decir, yo tengo dos conjuntos que los voy a relacionar de una determinada manera. Los voy a relacionar, no sé, se me ocurre relacionarlos así. Esa relación, bajo ciertas características, puede o no ser una relación funcional. Y si es una relación funcional, entonces es una función. ¿Sí? Es decir, yo puedo agarrar dos conjuntos y relacionarlos de cualquier forma, pero no necesariamente esa relación va a ser una función. Entonces, acá está la definición, ¿sí? Porque vamos a trabajar con dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Para el cual, el primer conjunto se lo denomina dominio y al segundo codominio. Por ahora son simplemente nombres para entrar en este lenguaje de la matemática. Acá está la definición, ¿no? Ahora vamos a profundizar en eso. Pero el ejemplo puntual que se presenta acá es un ejemplo en el cual relacionamos un conjunto de autos con un conjunto de patentes. ¿Por qué digo esto? Supónganse, en este conjunto tengo un auto acá, muchos autos, ¿sí? Este es un conjunto donde hay un montón de autos. Y este otro es un conjunto en donde hay patentes. La pregunta es la siguiente. Si a un auto, ¿sí?, está relacionado con esta patente, y este auto está relacionado con esta otra patente, ¿eso es posible? ¿Es posible que un auto esté relacionado con dos patentes desde el punto de vista legal, ¿no? Después lo ilegal lo mencionamos en otro momento. No. Pero no se puede. Entonces, esa relación que existe entre un conjunto de autos y un conjunto de patentes es una relación funcional. ¿Por qué? Porque cumple las características de una relación funcional que dice que todos los elementos del primer conjunto se tienen que relacionar con uno solo del segundo conjunto. Fíjense que eso pasa. Un solo auto de este primer conjunto se relaciona solamente con un solo elemento del segundo conjunto. Con un solo elemento de las patentes. Es decir, un solo auto de acá se relaciona con una sola patente de acá. Si yo tengo un auto distinto, se va a relacionar con una patente distinta. ¿Sí? Entonces, todos los de acá se van a relacionar con uno solo de los de acá. Eso es, genéricamente, una relación funcional. Ahora bien, más allá de que eso sea una relación funcional, matemáticamente pueden suceder otras cosas. Porque matemáticamente vamos a trabajar con otro tipo de conjuntos. Esta es una situación muy específica. Patentes y autos. Autos y patentes. Pero cuando entramos en el terreno de la matemática, donde
trabajamos con cosas un poco más abstractas, esto no suele ser tan así. Hay que analizar las cosas de una manera más puntual, de una forma un poco más detenida. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Vamos a trabajar ahora con dos conjuntos. Con el conjunto A, que es un conjunto de 4 números. O sea, es como tener una bolsa y en esa bolsa tenga 4 números. Tenga el 1, el 2, el 3 y el 4. Y tengo otra bolsa con 5 letras. Es decir, la letra A, B, C y D. Y lo que planteo es una relación entre los elementos de este conjunto con los elementos de este otro. O sea, los voy a relacionar. Nadie me dice cómo relacionar. A mí se me ocurrieron relacionarlos de esta manera. Ya después vamos a entrar en el terreno de la notación, ¿sí? ¿Qué significa eso que pinté en amarillo? Que este paréntesis que está acá dice que el elemento 1 del conjunto A lo voy a relacionar con el elemento A del conjunto B. Es como decir, de la bolsa A saco al 1, de la bolsa B saco a la A y los dejo juntitos así en un lado. Y lo mismo voy a hacer con el 2 y el B. Saco el elemento 2, saco el elemento B y los relaciono. O sea, como que los junto. Esa relación la impuse yo. A mí se me ocurrió esa relación. Así vista de esa manera, es una relación cualquiera. Pero lo que yo quiero verificar es si esa relación que se planteó ahí es una relación funcional o no. Esta relación que se planteó acá, quiero definir si es una relación funcional o no. Existe un montón de tipos de relaciones. Pero cuando se cumplen ciertas características, puedo asegurar que es una relación funcional, o sea que es una función. Para ver esta situación de forma gráfica, vamos a utilizar lo que se conoce como diagrama de Venn, que no es otra cosa que unir con flechas. O sea, vamos a unir con flechas aquellos elementos que se relacionan entre sí. El diagrama de Venn, este que está acá, ustedes ya lo vieron, ¿sí? en el apunte, que dice lo siguiente. ¿Vieron que acá dice A, flecha B? Me está dando a entender que el conjunto A se relaciona con el conjunto B. ¿Y vieron que les comenté anteriormente que el primer conjunto se llama dominio y el segundo conjunto se llama codominio? Esa relación, esa notación, también plantea lo mismo. Si a mí me representa A en B, o sea, A, flecha B, me está dando a entender que A es el conjunto del dominio, el primer conjunto, y B es el codominio, o sea, el segundo conjunto. Por eso, cuando armamos el diagrama de Venn, primero ponemos el conjunto A, que es el dominio, y ponemos el conjunto B, que es el codominio, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es unir con flechas a partir de la relación que se planteó acá. Fíjense que acá me dicen que el 1 del conjunto A se relaciona con el A del conjunto B. Es decir, esto lo vamos a hacer con flechas, ¿sí? Porque ustedes van a hacer lo mismo. El 1 se relaciona con el A. Me dice también que el 2 se relaciona con el B. Que el 3 se relaciona con el C. Y el 4 se relaciona con el D. Es la relación que se planteó acá arriba, ¿ven? El 1 con el A, el 2 con el B, el 3 con el C y el 4 con el D. ¿Me siguen hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime.
Y ¿Cómo? ¿El E? acá, claro, acá arriba está A es igual a 1, 2, 3, 4 Sí. y B es igual a B, C, D, E. Sí, está acá. ¿Con qué se relaciona? Con Si no hay ninguno. más números. Con ninguno. Quedó ahí solito. Ah, Porque esta relación de flechas azules se planteó acá. Pero yo acá podría haber escrito cualquier otra cosa. Es una relación particular. Yo lo que quiero ver ahora es si esa relación que escribí ahí es una relación funcional o no. ¿Sí? Pero para que sea claro, y relación ahí no funcional... relacionó el E. ¿Cómo? El E no está ahí. No, no está. Pero pertenece al conjunto B. O sea, tiene que estar escrito acá. Que no se relacione con ninguno no significa que toda esta relación, que vamos a escribirla así, vamos a escribirla acá. Vamos a escribirla así. Esto es la relación 1. Yo lo que quiero ver es si esta relación 1 es una relación funcional, o sea, es una función. ¿Sí? Pero todavía no les di las condiciones para que algo sea una función. Solo les mostré cómo armar la relación. Si no está E, no sé si E no se relaciona con nadie, no se relaciona con nadie, queda ahí solo. ¿Sí? Claro, profe, una pregunta. Sí. Yo todavía no logro entender, sé cuando tengo que unir con flecha, hasta ese punto llego. Lo que no logro entender es cómo logro saber cuándo es una función o no. Porque todavía no lo dije. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que ya lo había dicho y no lo entendí. Todavía no lo dije. Ok. Profe, tengo una consulta. Sí. Profe, tengo una consulta. ¿Siempre el dominio va a ser el que va con números? No necesariamente. Acá estamos, no necesariamente. Acá estamos uniendo números con letras, pero podemos unir letras con números o letras con letras. Eso es aleatorio, es según la relación que aparece. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, Sí, se lo escucha, profe. Pensé que se me había cortado por eso. Bueno, entonces. Ahora, ahí abajo. Primera. Sí. Bueno. Abajo de lo que está acá escrito, me da la primera definición de función. La primera definición aproximada de función. Me dice que el concepto de función, ¿sí? Dice lo siguiente. Que si todos los elementos del primer conjunto, vamos a hacerlo así, del primer conjunto, se relacionan con uno solo del segundo conjunto. Si pasa eso, la relación es función. Si todos los elementos del primer conjunto se relacionan con uno solo del segundo. Las palabras claves, como están bien marcadas acá, son todos y uno solo. Veamos esta relación que está acá. Esta relación es una función, porque se cumple lo que dice acá abajo. Todos los elementos del primer conjunto, el 1, el 2, el 3 y el 4, todos estos, ¿se relacionan con alguno del otro conjunto? Sí. Todos, de los que están en el primer conjunto, se relacionan con alguno del segundo conjunto. Sí. Pero aparte me dice que deben relacionarse con uno solo del segundo. O sea, deben cumplirse dos cosas. La primera es que todos se relacionen y que además que cada uno de ellos se relacione con uno solo. Entonces, fíjense que por más que quede suelto el E, esta relación es función. ¿Por qué? Porque el 1 se relaciona solo con el A, el 2 se relaciona solo con el B, el 3 se relaciona solo con el C y el 4 se relaciona solo con el D. Todos los elementos del primer conjunto se relacionan con uno solo del segundo conjunto.
¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Qué profe. pasa? Sí, profe. ¿Qué pasaría si en realidad tuviera esto? Si el 3 se relaciona... No, vamos a hacerlo así. Si el 4 no se relaciona con nadie, ¿sería función? No. ¿Por qué no? No, porque el concepto es que todos se Claro, relacionen con uno solo del otro conjunto. Pero todos se tienen que relacionar. Claro, que todos los del primer conjunto. O sea, me dice, todos de los del primer conjunto. No le importa lo que pasa en el segundo al concepto de función. ¿Se entiende eso? Sí, Todo el concepto de profe. función se basa solamente en el primer conjunto. Todo esto que estamos acá. Esto es la primera aproximación, ¿sí? La primera aproximación así como genérica. Ahora le vamos a dar nombre a esos conceptos. Esos nombres se conocen como conceptos de existencia y unicidad. Todo lo que acabo de mencionar recién, esta frase de acá, de que todos los elementos del primer conjunto deben relacionarse con uno solo del segundo conjunto, no son otra cosa que hablar de existencia y de unicidad. Es hablar de eso, de existencia y unicidad. Profe, Sí, ¿podría acercar un poquito la hoja porque lo veo muy chiquitito? dale, no hay problema. Ahí está. ¿Ahí está bien? Esta gracias. Dale, Sí. no hay problema. Sí, esas cosas avísenmela, porque a veces se me va. Bueno, entonces, fíjense que existencia habla de esta palabra, todo elemento del conjunto de partida, es decir, del primer conjunto, debe relacionarse con alguno del segundo conjunto. Es decir, que el concepto de existencia se basa en la palabra todos, y el concepto de unicidad es que debe relacionarse con un único elemento del conjunto de llegada, es decir, del segundo conjunto. Entonces, acá ya entramos en un terreno más matemático que intuitivo. Lo que mencionamos arriba era intuitivo. Acá es más matemático, existencia y unicidad. Esto vamos a verlo con algunos ejemplos. Los mismos ejemplos que están en el apunte que subí, ¿sí? Simplemente acá están sin hacer y los vamos a ir mencionando. Esperen que se me salió el de compartir. ¿Qué pasó? Ahí ya lo encontré. Se me cerró el Word. Ahí abrió. Ahí les comparto de nuevo. Ahí está. ¿Se ve nuevamente el Word? Pues se me había cerrado. Sí, profe. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, profe. Entonces, vamos a ver esta cuestión de concepto de existencia y unicidad con unos ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos, después vamos a hacer un pequeño cortecito. Siempre hacemos un pequeño cortecito igual, ¿sí? 5 minutos como para que uno vaya a tomar agua, al baño o algo y después seguimos. Porque los ejemplos, los finales, esos donde aparecen las fórmulas, son un poco más complicadas. Entonces es mejor tomarse un respiro. Entonces, veamos lo siguiente. El ejemplo 1, porque acá es donde empezamos a tratar de entender la notación. Y dejar de hablar solamente del conjunto A y del conjunto B y hablar de primer conjunto y segundo conjunto. O conjunto de partida y conjunto de llegada. A partir de ahí vamos a hablar de esas clases de cosas. Entonces, quiero que vean lo siguiente. A mí acá se me plantean 3 conjuntos. Un conjunto de 5 letras, un conjunto de 4 números y otro conjunto de 3 números. No me interesa qué tipo de conjuntos sean, si son de letras, si son de números, si tienen muchos números, si tienen pocos números, no me interesa. Lo que me interesa es la relación que se plantean entre ellos. Es decir, fíjense que acá se plantea una relación 1, en el cual el conjunto de partida, o primer conjunto, sería el conjunto A, y el conjunto de llegada, o segundo conjunto, ¿sí? El primer conjunto es el conjunto B y el segundo conjunto es el conjunto A. Entonces, Justo le estaba por decir eso. sí, el conjunto, porque acá el tema es la notación.
El conjunto de partida, siempre vamos a hablar, para hacerlo más fácil, de primero y segundo. El primero es el B y el segundo es el A. Esto es la relación 1. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? A ver si se puede ver todo ahí. Casi. Ahí. Que el conjunto B, que tiene elementos 1, 2, 3 y 4, se va a relacionar con el conjunto A, que tiene elementos A, B, C y D. Esa es la relación 1. Ahora, ¿de qué manera se relacionan? De esta manera, de esta que se presenta acá. El 2 con el B, el 3 con el D y el 4 con el B. Entonces, vamos a unir con flecha esa situación. Ahí está. En la relación 1 de primer conjunto A y de primer conjunto B y segundo conjunto A, el 2 se relaciona con el B. El 2 se relaciona con el B. El 3 se relaciona con el D. El 3 se relaciona con el D. Y el 4 se relaciona con el B. Recuerden esta idea de concepto de existencia y unicidad. Entonces, una vez que planteamos la relación, vamos a ver el diagrama de Venn. Este diagrama de Venn, así como está planteado, ¿define o no una función? No, no es una función. ¿Por qué? ¿Qué criterio no cumple? El de Porque no hay unicidad. Y tampoco hay existencia. No, no cumple solo el de existencia. El de unicidad sí lo cumple. Unicidad. Claro, el de existencia, tiene razón. porque Sí, en el primer conjunto no están todos unidos con el del segundo. No tienen un... claro. Eso es existencia. La existencia dice que todos los del primero se deben relacionar. La existencia dice, todos los del primero se deben relacionar. Y eso no se cumple, porque acá falta uno que se relacione. Casualmente, el 1. Entonces ya no se cumple existencia. Y si no se cumple existencia, ya no es función. Esto directamente no es función. Le hago una pregunta. Sí. Si el 1 Sí, estuviera unido con el A, sí, ¿sería función? sí, Sí. exacto. Listo. Gracias. Ahora, es más, vamos a ver ahora el R2, la relación 2. La relación 2 dice, el 0 con el 1, presten atención a esta parte, ¿no? El conjunto de partida es el C y el conjunto de llegada es el B. El conjunto C tiene 3 elementos. 0, sí. Consulta, porque la compañera dijo que si el 1 se unía con el A era Sí. función. Sí. Pero tampoco puede ser función, porque el 4 y el 2 se conectan con el B. Eso era lo que yo quería preguntar. El tema es que recuerden que el concepto de función solo habla de existencia y unicidad para el conjunto de partida. Para el conjunto de A. Entonces, veamos. Claro, yo por eso me equivoqué también. No, porque es del B con respecto al A. Claro. No, porque veámoslo así. Mírenlo así. Si el 1 se relaciona con el A, esto es función. ¿Por qué? La existencia dice, todos los elementos del primer conjunto se deben relacionar. ¿Todos se relacionan? Sí. El 1, el 2, el 3 y el 4 se relacionan con alguno del conjunto B, del conjunto A en este caso, del de llegada. ¿Sí? Y la unicidad dice que cada elemento del dominio, ¿sí?, debe relacionarse con uno solo del codominio. Entonces yo les pregunto lo siguiente. El 1 del dominio, ¿con cuánto se relaciona del codominio? Con uno solo. Con él. El 2, ¿con cuántos se relaciona del codominio? Con uno también. Y lo mismo pasa con el 3. El 3 solamente se relaciona con el D. Y el 4 solamente se relaciona con el B. ¿Se entiende la diferencia? Sería diferente si en realidad lo que tuviera, es lo que vamos a ver en el ejemplo anterior, es, por ejemplo, si tuviera esto. Si tuviera esto. Ahí. Profe, si fuera al revés, ¿no sería también A con B? No sería función.
Sí, sería función. ¿Cómo A con B? O sea, ahí está la relación B con A, pero si Sí. sería al revés, No B sería está función. conectado con 2 con Claro. 4. Ahí no sería función, si fuera al revés. Exacto. Por eso, la existencia y la unicidad siempre la tienen que basar en el conjunto de partida. Si en el conjunto de llegada sobran 1, no pasa nada. Y si en el conjunto de llegada se relacionan 2, no pasa nada. Pero si es al revés, sí. Porque fíjense que acá, si está escrito así, esta relación, ¿es función? No. Porque ¿qué es lo que no se cumple? La unicidad. Porque uno de los elementos del conjunto de partida se relaciona con 2 del conjunto de llegada. Ahora entendí. Claro, el 2 sería. Exacto, el 2 sería. Por eso, acá no se cumple existencia. Sí se cumple unicidad, pero no existencia. Sí se cumple unicidad para el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver la relación. Profe, consulta. Y cumple es unicidad, pero tampoco no es una función. No. Para que sea función, tiene que cumplir las dos cosas. Sí o sí. Es más, miren, veamos esto. La relación 2 dice, el 0 se relaciona con el 1. El 0 se relaciona con el 1. El 4 se relaciona con el 2. Y el 6 se relaciona con el 2. Esto que está acá, ¿es función o no es función? Sí, es función. Entonces acá ponemos es función. ¿Se entendió hasta ahí? Es función. Claro. Sí. Porque se cumple existencia. Todos los elementos se relacionan. Unicidad, se relacionan con uno solo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y ahora veamos la relación 3. Que repito, acá es importante la notación. Me dice que el conjunto de partida es el A y el conjunto de llegada es el A. Entonces, ¿cuál es la relación 3? Los elementos del conjunto A, B, C, D y E, con los elementos del conjunto A, B, C, D y E. Por eso, la relación funcional se puede dar con diferentes tipos de conjuntos. Números con números, letras con letras, ¿sí? Infinitos con infinitos o finitos con finitos. A esto se le llama conjunto finito, porque yo sé cuántos elementos hay. Ya la clase que viene trabajamos con infinitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la relación 3. Esperen que voy a traer la relación para acá, así la vemos, porque si no tengo que alejar y no se va a ver nada. Después la borro igual. Ahí está. Esta que está acá es la relación 3. ¿Sí? De A en A. Y me dice lo siguiente. Que el elemento A se relaciona con el C. El elemento B se relaciona con el D. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Me escuchan? Sí. Pues me pusieron que se fue el audio y no sabía si era yo. Bueno, el elemento D se relaciona con el B. El elemento D, acá. El elemento D se relaciona con el B. El elemento E se relaciona con el A. El elemento E se relaciona con el A. Y el elemento C se relaciona con el C. El elemento C se relaciona con el C. Esa relación planteada, así como está, ¿es función? Sí. Sí, es función. Es Porque se relacionan todos. Sí. Lo de la derecha. Sí, es función. perfecto. A modo de recordarlo fácil, después obviamente tienen que saber el criterio de existencia y unicidad para justificar, en caso que no sea función. Claro. Pero a modo de saberlo fácil, lo que tiene que pasar es que de todos los elementos del primer conjunto, tiene que salir una sola flecha. De todos, tiene que salir una sola flecha. Profe, o sea que si saldrían dos flechas no sería función. Exactamente.
Si saldrían dos flechas. eso me quedó ahí. Claro, si saldrían, no si llegaran. Por eso, Claro. el concepto de función se basa en el primer conjunto, en lo que pasa en el primero. O si alguno del A le faltara, tampoco sería Tampoco función. sería, exactamente. Entonces esto es función. Y ahora veamos, a ver qué pasa con la relación 4. Esperen que la voy a copiar, así la tengo acá cerca. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Entonces, veamos la relación 4. La relación del conjunto B de 4 números con el conjunto C de 3 números. Planteamos la relación que dice que el 1 se relaciona con el 0. El 1 se relaciona con el 0. El 4 se relaciona con el 4. El 2 se relaciona con el 6. El 2 se relaciona con el 6. El 3 se relaciona con el 0. El 3 se relaciona con el 0. Y me falta una combinación más, que es que el 4 se relacione con el 0. Entonces el 4 se relaciona con el 0. Esa relación así planteada, ¿es función? No, no es función. No, no es función. ¿Por qué no? No, no es Porque función. el conjunto de dos flechitas. El de la unidad. No hay unicidad. Exactamente. Porque de la No hay B unicidad. sale dos flechitas para el 0. Exacto. Claro. Recuerden, coloquialmente al 4 le salen 2 flechitas, pero matemáticamente no se cumple el criterio de unicidad. ¿Sí? Claro. O sea, en el examen el que salen 2 flechitas no es válido. Es para que lo recuerden ustedes. ¿Sí? Profe, yo tampoco. ¿Qué parte? Íbamos bien, pero no. Vamos de nuevo. Primero, el que me dice que no entendió. Profe, ¿sabe qué me resulta? Sí, Sí, pero chicos, el conjunto sí. de su mano izquierda no se puede relacionar, salir 2 flechas hacia el lado derecho. Claro. Exacto. Porque el concepto de función se basa en el primer conjunto. Todo lo que pasa en el primer conjunto. La existencia dice que todos deben relacionarse. Y eso acá pasa. Todos se relacionan. Y la unicidad dice que deben relacionarse con uno solo. Y eso no pasa. Porque el 4 se relaciona con 2. Claro. Con el 0 y con el 4. Gracias. ¿Se entendió ahí? Profe, yo hay algo que no entiendo. Decime. Cuando hace las relaciones de las funciones, yo estoy haciendo el problema número 1 y no me sale cómo ustedes... Porque, ¿Uno a ver, podría explicar las relaciones? ¿Por qué, por ejemplo, el caso que tiene usted acá a la vista, hay uno que salen 2 del mismo número? ¿Qué me equivoco en la relación? porque vos No lo que sé tenés cómo que hacer ver la es, relación. tenés que ver lo que está escrito acá. Porque Sí. a vos acá lo que te dice es que vas a Esa sí, relacionar. la de arriba, cuando genera la relación. No, entre la A y relación B. aparece así generada nada más. No la sacás de otro lado, es así. Aparece así y la tenés que relacionar así. Vos después lo que tenés que ver es... Sí. Claro, ella debe preguntar si la tenemos que generar nosotros a esa relación. No. Hay... Claro. No. Hay Está ejercicios bien que armada, vienen sí. generadas y otro que no. Así bien armada. O sea, existen infinitas relaciones. Ahí hay una. Esa que vos ves ahí, ¿es función o no? Porque es una relación. Vos relacionás un conjunto con otro. Ahora, tu trabajo es verificar si es función o no. Y para verificar si es función o no, la armás, la analizás y definís. ¿Es o no? Y ahí terminó. Pero la relación está así dada. A vos te presentan 3 conjuntos y te dan 4 funciones. Te las dan, o sea, así te las presentan. Ahora vos decís, bueno, a ver. Pensé que, porque en la guía que da de actividades, no sé si, o porque no lo vi, no vi las relaciones. Sí, Y solamente así sí, en el punto 1 las relaciones vienen armadas.
A, B, C, D, E, hasta el I, bueno. son relaciones que ya están armadas. Bueno, gracias, profe. No, igual a eso al Después final lo de la demás clase lo vamos a entendí ver. todo. Después les abro el archivo de las actividades y se las comento cualquier cosa. No hay problema. Ustedes Bueno, pregunten bueno, menos. gracias, Profe, gracias. entonces básicamente tiene que tener existencia y unicidad Sí. para que sea una función. Los dos Exactamente. juntos. Si no, no es. Exacto. Miren, Claro. vamos a hacer así. Ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces como hasta ahí vamos bien, porque esto ya es matemática bastante pesada, más allá de que uno cree, bueno, es unir con flechas. No es tan simple de unir con flechas, porque hay que entender el criterio y hay que tener bien claro qué significa existencia y qué significa unicidad. Por eso la clase de hoy es bastante tranquila, pero desde el punto de vista matemático puro, no es tan tranquila. No es hacer cuentas, es analizar. Porque la matemática es eso, es analizar. Vamos a hacer así. Como hasta acá más o menos vamos bien, yo tengo que son I25. Cortamos 5 minutos y media volvemos. ¿Sí? Como para tomar un poco de agua, respirar un poco y seguir hasta el final. ¿Sí? Bueno. Y media, Bueno, profe. yo dejo compartiendo la pantalla acá igual, pero y media volvemos a arrancar. Bueno, seguimos. Entonces, quedamos en qué. Para definir una función, que una relación sea una función, debe pasar que se Profe. cumpla... Sí, Espero porque me quedó una duda. De los dos decime. últimos, viste que Sí. el primero, o sea, el A y el A, del primero, o sea, salen dos flechitas. O sea, de abajo. de este. Esto Que de este. una es función y eso. Sí, Y que el otro sale dos flechitas del mismo, pero a ver si me explica porque lo entendí, pero como que ahí ya me confundí. volvamos. Deben cumplirse existencia y unicidad. La existencia Claro, es sí. que de todos debe salir flecha. La existencia. Sí. Y la unicidad es que de todos debe salir una sola. De Claro. todos estos sale una sola. Y de todos estos no sale una sola, porque del 4 salen 2. No se cumple Ajá. unicidad. No se cumple que el 4 se relacione con uno solo. O sea, para que sea función, el 4 debe relacionarse o con el 0 o con el 4. Ah, con los dos primeros de arriba siempre. Con cualquiera, pero solo con uno. O con el 0 o con el 4. Ajá. O con el 6. Pero debe relacionarse con Claro. uno solo. Todo se basa en el primer conjunto. Todos los elementos del primero deben relacionarse con uno solo del segundo. Con uno solo. Claro. Y en cambio acá, Ajá. todos se relacionan, pero el 4 se relaciona con 2. Entonces no se cumple unicidad. Sí se cumple existencia, pero no unicidad. Ah, ya entendí, profe, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Por ejemplo acá, en este. Por ejemplo acá en este. Sí. ¿Qué no se cumple? ¿No se cumple existencia o no se cumple unicidad? Buenas noches. La asistencia. Claro, no se cumple existencia, porque al 1 le falta relacionarse. En cambio acá en el último Sí. es al revés. No se cumple unicidad. Unicidad. Porque se relacionan todos, pero hay uno que Sí. se relaciona con 2. Y debe relacionarse solo con uno para que sea unicidad. Claro. ¿Se Sí, entendió ahora? profe, ya Yo lo entendí. escribí y yo lo entendí. No hay problema. No hay problema. Usted pregunta nomás, porque, repito, Estamos medio duros. en principio parecería unir con flechas, pero la parte puntual matemática no es tan sencilla como parece. Por eso les digo. Ahora sí Es entramos. cuestión de... No, le iba a decir que es cuestión de leer y practicar nada más. Y Claro, ya sí, sale. sí. Porque repito, si uno les dice, bueno, unan con flechas nada más. Ustedes van a unir con flechas sin problema, porque eso lo van a hacer. Cuentas van a hacer sin problema seguramente. Pero el tema es el criterio matemático, o cómo justifico algo que se cumple y algo que no. Ahí es donde está el tema, ahí es donde está el saber matemática. Porque siempre digo lo mismo. Un almacenero suma más rápido que yo. Un almacenero. Pero eso no significa que sepa matemáticas, solamente sabe sumar. ¿Sí? Matemáticas, saber matemáticas es otra cosa.
Para que se entienda esa situación, ¿no? Calcular podemos calcular cualquiera, porque agarramos una calculadora y lo hacemos. Eso lo hacen una cuenta. Pero el análisis matemático que uno debe realizar para resolver un problema es otra cosa. El pensamiento matemático. Y cuando hablamos de existencia y unicidad, tenemos que tener pensamiento matemático, porque deben cumplirse propiedades o no. Sí. Sí, una pregunta. Yo ya voy por el ejercicio F. Bien. ¿Le puedo preguntar después en el foro o le puedo consultar ahora si lo hice bien? Ahora, cuando estemos por terminar, cuando termine Sí. la clase de hoy, lo vemos. Si tenemos tiempo, lo vemos. Dale, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de aquello importante que es el dominio y la imagen. Ustedes han trabajado mucho con dominio e imagen en secundaria. Todo el tiempo les dicen, bueno, calcular dominio, calcular imagen, dominio, imagen. Pero desde el concepto fundamental de... no hay problema, si alguien se tiene que ir, no hay problema. Bueno, entonces, desde el concepto fundamental matemático y desde lo que vimos recién, que es con estos conjuntos, el dominio y la imagen se definen de forma diferente. El dominio tiene una cierta dualidad, porque nosotros, antes de ver si es función o no, ya le llamamos dominio. Y sin embargo es al revés. Una vez que es función, se define que es dominio. Pero a fines prácticos de entenderlo, se arranca al revés. Entonces, cuando una relación es función, se puede determinar el dominio y la imagen. Ahora, ¿qué es el dominio? Son todos los elementos del primer conjunto. Es decir, que cuando una relación es función, todos los elementos del primer conjunto definen el dominio. Y la imagen son todos los elementos del segundo conjunto que pertenecen a la relación. Vamos a verlo con los ejemplos anteriores. Entonces, quiero que quede claro una situación. Cuando es función, se define dominio e imagen. Y cuando no es función, se justifica por qué no es función. ¿Qué es justificar por qué no es función? Si se cumple existencia, si no se cumple existencia, o no se cumple unicidad. ¿Sí? Pregunta de examen oral. Me dicen, no se cumple existencia. Bueno, ¿qué es existencia? Pregunta de examen oral. ¿Sí? Entonces, vamos a esta que está acá. Esta que es función. ¿Sí? Si es función, nosotros podemos definir el dominio y la imagen de esta que es función. Ahora vamos a ver de qué se diferencia la imagen del codominio. Vamos a ver lo siguiente. Esta relación 2, que es función. Entonces vamos a escribirlo así. El dominio de la relación número 2. Se acaba de decir que, por la definición que está escrita abajo, que si una relación es función, el dominio son todos los elementos del primer conjunto. En este caso, el 0, el 4 y el 6. Se sabe que el codominio, vamos a escribirlo así, codominio, que el codominio son todos los elementos del segundo conjunto. Ese es el codominio. O sea, en este caso, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero la imagen, en este caso, de la relación número 2, son todos los elementos del segundo conjunto que pertenecen a la relación. Con ese criterio, ¿cuál es la imagen de la relación número 2? 1 y 2. 1 y 2. Exactamente. Porque son los únicos elementos del codominio que pertenecen a la relación funcional. A quien me preguntó cuál era la diferencia. A Franco me preguntó cuál es la diferencia entre codominio e imagen. ¿Se entendió? Bueno,
Entonces fíjense que el codominio son todos los elementos del segundo conjunto, pero la imagen son los elementos que pertenecen a la relación. Vamos a hacer lo mismo con R3, que acá no lo aclaré. R3 es función y R4 no es función. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir el dominio y la imagen para R3. Entonces, el dominio de R3 son todos los elementos del primer conjunto. Es decir, A, B, C, D y E. Y con ese mismo criterio, ¿cuál es la imagen de R3? ¿Cuáles son? 0, A, 4. B, C y D. Claro. Perdón, está bien. Sí, estoy en R3. A, B, C y D. Perfecto. Entonces, A, B, C y D. Ahí está. Entonces, noten que, esto quiero que quede claro. Cuando una relación es función, se puede definir el dominio y la imagen. Y cuando una relación no es función, se justifica por qué no es función. ¿Sí? Esas son las dos cuestiones importantes. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos ahora a lo que sigue. Que acá es donde entramos en un terreno más complicado, pero hasta ahí nomás. Porque acá ya es hacer cuentas, sale enseguida. Pero quiero que observen lo siguiente. Acá me piden definir si la relación del conjunto de partida A al conjunto de llegada B es una función. Los elementos del conjunto A son números. -2, -1, 0, 1 y 2. Y los elementos del conjunto B son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que lo que yo tengo que hacer es relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Y acá es en donde entramos en esto de armar la relación. ¿Por qué? Porque a mí en el caso anterior, me daban la relación armada. Pero acá la relación me la dan a través de una fórmula. Me dicen que esa relación está dada por esta condición. Por la condición que y sea igual a x al cuadrado más 1. Y es igual a x al cuadrado más 1. Ahora, ¿cómo se relaciona la x y la y? Se relaciona sabiendo que x pertenece al conjunto A y que y pertenece al conjunto B. ¿Qué quiero decir con esto? Si x es -2, y va a valer 5. Entonces, en ese caso, el -2 se relaciona con el 5. ¿Por qué? Por la tabla de valores que tengo acá. Tabla de valores que a mí en el secundario me hacen hacer. ¿Por qué? Porque me dicen, bueno, para graficar es una tabla de valores. Pero yo en esa tabla de valores puedo elegir el número que quiera. Acá no puedo elegir el número que quiera. Porque acá me están diciendo que X pertenece a A, al conjunto A. ¿Y cuáles son los únicos elementos que puede agarrar A? -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces, para saber con quién se relaciona el -2 de X, tengo que saber cuál es el resultado de Y, que está en el conjunto B. Entonces, ¿qué voy a hacer con este -2? Lo voy a reemplazarlo en la fórmula. Entonces a mí me va a quedar así, que y es igual a -2 elevado al cuadrado más 1, que esto no es otra cosa que 5. Entonces, lo que obtengo acá es que el -2 se relaciona con el 5. Y lo mismo va a pasar para el -1, para el 0, para el 1 y para el 2. ¿Por qué?
Porque para menos 1, ¿cuánto va a valer y? Para el menos 1 de x, ¿cuánto va a valer y? 2. 2. Entonces de acá obtenemos que el menos 1 se relaciona con el 2. Para el 0 de x, ¿cuánto va a valer y? 1. 1. Perfecto. Entonces de acá se obtiene que el 0 se relaciona con el 1. Y lo mismo va a pasar para el 1, que también me va a dar 2, y para el 2, que también me va a dar 5. Entonces, de acá ya se obtiene la relación. ¿Por qué? Porque ahí me están dando a entender que X pertenece al conjunto A e Y pertenece al conjunto B. Por eso de esta manera tenemos que 1 se relaciona con el 2 y que 2 se relaciona con el 5. Ahora, visto de esta manera, después de plantear la relación R de A en B bajo esta condición, y es igual a x cuadrado más 1, y armado el diagrama de Venn, ¿es una función? Sí. Sí. Y entonces, como es una función, se define el dominio y la imagen. Vamos a definir el dominio, que como vimos es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y la imagen, ahí está. 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Exacto, perfecto. La imagen es 1, 2 y 5. Ya terminó. Sí. Vieron que este fue bastante fácil. El que viene es un poquito más complicado. Porque en realidad el que ¿Le viene... puedo hacer una consulta? Sí. Entonces, yo tengo que despejar la I reemplazando los números para saber cuál es la relación. Claro, exactamente. Antes, en los ejemplos anteriores, la relación ya te la daban armada. Acá te dicen que se relacionan a partir de una fórmula. Entonces, la única forma de saber con quién se relaciona el menos 2 es armando la fórmula y ver cuánto te da I. Claro, es como la de función lineal. Claro, exacto. Pero acá es más genérica. Bueno. Es bien genérica. Bueno. Porque la función, la Gracias. función lineal es con un conjunto infinito. Todavía no llegamos. Claro. Bueno, gracias, profe. No, está bien. Y vamos a ver el ejemplo 2, que es lo mismo, ¿sí? Pasa que acá, ¿saben cuál es la particularidad acá? Que aparecen estas dos rayitas en la cuenta. Que no son un paréntesis, son un módulo. ¿Sí? El módulo es una relación muy importante, pero no suele trabajarse. Lo que vamos a hacer solamente nosotros, trabajarla para números reales. Es lo único que vamos a hacer. Después, más adelante, vemos si la agregamos de otra manera. Pero, quiero que observen lo siguiente. Acá me pasa lo mismo. Me dan la fórmula. Me dan la fórmula. Y me dicen que debo realizar la relación R, pero para que X pertenezca a B y que Y pertenezca a A. Entonces, para este ejercicio en particular, ¿cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada? B es de partida, ¿no? Y A es de llegada. Exacto. ¿Por qué se define que A es el de partida? Digo que B es el de partida. Porque X pertenece a B. Claro. Como X pertenece a B, yo sé que B es el conjunto de partida. Entonces armo el diagrama de Venn de esa manera, ¿ven? B es el conjunto de partida y A es el conjunto de llegada. Este ejercicio está resuelto igual en la punta, así que no va a haber problema. Pero lo que quiero que quede claro es cómo armo esta cuenta. La del módulo. Si yo reemplazo por el menos 2, fíjense que a mí lo que me va a quedar es esto. En donde va la X, agrego el menos 2. Entonces me va a quedar módulo de menos 2
más 2 por menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto es el módulo de menos 2? No sé. 2. 2. Menos 4. Menos 2, dice. Me va a dar 2. Menos. Menos Dos. 4 es igual a menos 2. ¿Cuál es el problema acá? Es saber cómo se resuelve el módulo. Ese es el tema. Saber cómo se resuelve el módulo. Para resolver el módulo, recuerden que todo lo que sale del módulo es positivo. Entonces, supónganse que lo que yo en realidad voy a hacer es esto. Hago menos 5 más 4. ¿Qué es lo que se resuelve primero? Lo que está adentro del módulo. Menos 5 más 4 es Menos 1. menos 1. Menos uno. Entonces me va a quedar el módulo Menos de 1. menos 1. Todo lo que sale del módulo siempre es positivo. Entonces, Uno. como yo tengo menos 1 ahí, el módulo es 1 positivo. No, son menos 1. Si yo tuviera el módulo de menos 20, el módulo es 20. Ahora, ¿qué pasa si la cuenta que yo tengo es la siguiente? Tengo. Acá. Tengo. Menos 5 más 7. ¿Eso a qué es igual? Al módulo A 2. de 2. Módulo de 2. ¿Y cuánto es el módulo de 2? 2. 2, exactamente. Entonces, no importa el número que tenga dentro del módulo, cada vez que lo resuelva, siempre va a ser positivo. Gracias, positivo. Entonces, fíjense que acá, si yo sigo haciendo esas cuentas, a mí me va a quedar el módulo de menos 1 por 2 menos 1, que es igual a, resuelvo separando en términos, ¿no? El módulo de menos 1 1. y más 2 por menos 1 es menos 2. Que eso es igual a menos 1. Menos 1. Y después, esto está resuelto igual, si en el apunte así, También se quiero contestar la pregunta que me hizo la chica. Entonces, menos 2 del conjunto B se relaciona con el menos 2 del conjunto A. Entonces, no está acá. El menos 2 del conjunto B se relaciona con el menos 2 del conjunto A. ¿Sí? Ahora, vamos a terminar. El menos 1 se relaciona con el menos 1. Entonces tenemos que el menos 1 se relaciona con el menos 1. Terminemos las cuentas, ¿sí? Así ya estamos. Esto queda acá con el 0, ¿no? Me queda el módulo de 0 más 2 por 0. ¿Cuánto me da toda esa cuenta? 0. 0. 0. Vamos con la que sigue. Acá. Con el 1. El módulo de 1 por más 2 por 1. ¿Cuánto me da toda esa cuenta? 3. 3. Y por último, entonces ahí el 0 con el 0 y el 1 con el 3. Entonces vamos a relacionarlo, ya que estamos. El 0 con el 0 y el 1 con el 3. Y por último, vamos con el 2, el módulo de 2 más 2 por 2. ¿Cuánto me da eso? 6. 6. Entonces tenemos que el 2 se relaciona con el 6. O sea, acá tenemos... ahí está. El 2 se relaciona con el 6. Y vamos a ver qué pasa con el 3. Me queda el módulo de 3 y 2 por 3. ¿Cuánto me da eso? 9. 9. 9. ¿Puedo relacionar el 3? No. No. ¿Por qué no? Porque no está Porque no está 9. el 9. Claro, no está el 9. Entonces, esta relación que está dada de esta manera, el diagrama de Venn es este que me quedó acá. Este es el diagrama de Venn que me quedó. Al 3 no lo puedo relacionar con ninguno. ¿Esa relación es función?
No. ¿Qué no se cumple? Que no tiene existencia. Exacto. Existencia. No se cumple el criterio de existencia. Entonces acá aclaramos que no es función porque no cumple con el criterio de existencia. Y ahí termino.